Hola a todos y a todas, mi nombre es Óscar Fernández, tengo 31 años y soy cofundador y actual presidente de Bregal Asociación Sociocultural. En este vídeo os explicaré quién soy y un poquito de mi historia personal, a qué me dedico y también presentaré brevemente mi organización, para después contaros un poquillo las habilidades que yo creo que son necesarias en mi trabajo y las habilidades que conseguí en la Facultad de Historia que todavía me están ayudando hoy en día. Yo nací en Ourense y pasé la mayor parte de mi juventud en la ciudad, entre la ciudad y un pueblo muy pequeñito que se llama Freande, que está en la zona de Xinzo de Limia. Ahí tenéis una fotillo. Cuando estaba en el instituto, ahí me interesaban pues tanto la tecnología como las ciencias sociales. De la tecnología me gustaba especialmente la programación y la robótica porque se basaba en la idea de darle vida a algo artificial, pero también me gustaban mucho las ciencias sociales, sobre todo la filosofía y la historia. Aunque barajé la idea de estudiar ingeniería, por aquel entonces le tenía miedo a las matemáticas, por lo que me quedé con las ciencias sociales. Y cuando tuve que decidir entre filosofía e historia, me decanté al final por historia. Cuando entré en el grado, inicialmente quería estudiar para ser profesor de secundaria, pero viví una experiencia Erasmus que lo cambió un poco todo y acabó llevándome a una dirección profesional distinta de la que me esperaba. Una vez terminé el grado, hice un máster de estudios europeos en Salamanca con la idea de trabajar en las instituciones europeas, pero de nuevo hubo un cambio en la historia, porque una visita de estudio, la verdad es que me sacó las ganas. Me acuerdo que durante el máster visitamos la Comisión Europea, donde un funcionario hizo una larga exposición de cómo Frontex y la Unión Europea estaban salvando a los refugiados de Siria. Yo la verdad conocía bastante bien este conflicto en el momento y me di cuenta, y no fui el único, de que los datos que ese hombre estaba dando eran completamente surrealistas. Por lo tanto, después de esta experiencia, pensé en buscar un trabajo en el que yo pudiese tener un impacto más positivo y sobre todo real sobre las personas. Después del máster, viví varias experiencias internacionales que me llevaron a crear, junto con un amigo, una organización sin ánimo de lucro en la que hoy en día trabajo y que se llama Bregal. Para que entendáis un poquito a qué me dedico, os explico brevemente qué es Bregal y a qué nos dedicamos. Quizás os suenen programas de la Unión Europea relacionados con educación como Erasmus Plus. La mayoría, de hecho, de personas conoce el programa Erasmus Plus por la universidad o al menos como un programa relacionado con escuelas o universidades. Pero este programa la verdad es que es mucho más amplio y engloba oportunidades para jóvenes que pueden estar o no conectados con el sistema educativo. Y esto solo es un programa, ¿no? Digamos que hay muchos otros programas para jóvenes que son muy poco conocidos. Todas las personas que comenzamos en Bregal o que comenzamos Bregal participamos y nos conocimos en proyectos internacionales y teníamos en común que estas experiencias nos habían transformado personal y profesionalmente y veíamos un gran potencial en estas experiencias de aprendizaje. Inicialmente, la idea de la asociación surgió con el sueño de traer y divulgar estas oportunidades en Galicia para que, por un lado, los jóvenes de Galicia pudieran disfrutar de estas experiencias internacionales, pero también por otro, para acoger jóvenes extranjeros en Galicia para que pudiesen aprender sobre nuestra cultura y nuestras tradiciones. Al final, lo que comenzó como un sueño en 2019 se acabó convirtiendo en realidad en 2021, cuando yo y Federico, el chico ese que veis en pantalla, fundamos Bregal y realizamos nuestro primer proyecto internacional. Desde entonces, la verdad es que Bregal se ha convertido en algo un poquito más grande y que está en constante crecimiento. Y nuestro gran objetivo se podría en cierto modo resumir como que el tratar de conectar Galicia con Europa, poniendo foco en el ámbito rural y dando oportunidades de intercambio cultural y crecimiento personal y profesional a la juventud. Las principales acciones que nosotros llevamos a cabo son los denominados intercambios juveniles, a través de los que juntamos a grupos de jóvenes de varios países distintos durante unos días para que puedan convivir juntos y participar en actividades con finalidades educativas sobre una temática específica. Actualmente las temáticas de nuestros proyectos están generalmente ligadas a la sostenibilidad, la cultura o la participación activa de la ciudadanía, pero realmente hay muchas temáticas distintas.
Las actividades que realizamos con los jóvenes, pues pueden incluir talleres, visitas de estudio, simulaciones, juegos de rol, y están todos basados en el aprendizaje no formal, que es, digamos, una serie de metodologías de aprendizaje que se basan sobre todo en el aprender haciendo y en el intercambio de ideas y conocimiento entre los participantes, también a veces incluyendo actividades más lúdicas o culturales. Eso sí, lo más importante es que los y las participantes son las protagonistas y por lo tanto tratamos de diseñar las actividades para que esto así sea. Ahí tenéis pues algunas fotografías de proyectos que hicimos en el pasado, que en total son dos proyectos los que veis ahí en pantalla y tuvieron pues unos 70, 80 participantes de 12 países distintos. Bien, además, nosotros actuamos también como entidad de envío, enviando jóvenes a participar en intercambios en otros países de Europa. Y también como entidad de acogida, como acabáis de ver en las fotografías, organizando e implementando intercambios aquí en Galicia. Además, tratamos de que estos intercambios siempre sean en zonas rurales para tratar de dinamizar un poquito las zonas rurales, que como sabemos, por desgracia en Galicia, debido a la despoblación, están bastante acabadillas. Además, otras cosillas que hacemos por ahí son crear e implementar proyectos de investigación y desarrollo en educación. Un ejemplo podría ser Solar RPG, en el que actualmente estamos trabajando y desarrollando un juego de rol con fines educativos basado en el concepto Solarpunk, que si no conocéis la idea del Solarpunk, os recomiendo encarecidamente echarle un ojo, porque es muy, muy interesante. El objetivo de este programa al final es crear metodologías atractivas y que sean nuevas para aprender sobre temáticas como el cambio climático y la sostenibilidad. También realizamos intercambios formativos, que están más ligados pues ya a profesionales del ámbito de juventud o de la educación, y también intentamos dar una mano a otras organizaciones de aquí de Galicia, pero también de Europa, a internacionalizarse. También damos asesoramiento en oportunidades europeas a nuestros miembros o hacemos actividades de divulgación como charlas y eventos. Por ejemplo, la que estáis viendo ahí en pantalla pasó este año y nos pasamos básicamente por el Centro Juvenil de Xinzo de Limia para dar una charla sobre distintas oportunidades europeas en las que la gente joven puede participar o gratuitamente o casi gratuitamente. Me acuerdo de hecho que de esta charla al final acabó viniendo un chiquillo de 15 años con nosotros a un intercambio en Italia. Muy importante, todas las acciones y servicios que nosotros hacemos son o gratuitos o prácticamente gratuitos para los miembros de la asociación y los beneficiarios de nuestros proyectos, incluyendo también los intercambios juveniles, porque digamos que nuestro trabajo se basa en obtener financiación pública, sobre todo de la Unión Europea. Bien, mis tareas en la organización, para que conozcáis un poquito en específico a lo que yo me dedico, la verdad es que tocan todos los ámbitos que os podáis imaginar. Por lo tanto, sería muy difícil etiquetar exactamente lo que hago. Quizás lo que más se acerque es gestor de proyectos o facilitador, pero la verdad se queda muy corto, porque actualmente somos un equipo pequeñito. Ya visteis antes las caras, que está compuesto al final por mí mismo, Federico, que fue también el cofundador de Bregal, y dos personas que colaboran con nosotros de momento como voluntarios, que son Alesia y Genaro. Mis tareas, la verdad, incluyen crear y preparar los proyectos, buscar financiación y realizar los trámites necesarios para pedir los fondos, preparar toda la logística, preparar actividades de todo tipo y con finalidades educativas y lúdicas también, comunicación y marketing, expandir nuestra red de contactos, dar charlas, crear y gestionar eventos, la administración, por supuesto, viajo un montón por trabajo y a veces también me dedico a hacer todo lo que os podáis imaginar, toda clase de actividades, incluyendo, no sé, hasta cocinar si es necesario. Porque aunque sé hacer, digamos, de todo, de momento la mayor parte de mi tiempo la paso escribiendo y preparando propuestas para adquirir financiación. Digamos que esa es la parte principal de gestor de proyectos. Bien, las características que yo creo que tiene que tener alguien que trabaje en mi ámbito, la verdad es que creo que depende muchísimo de la escala de la organización para la que quieras trabajar.
Si la organización es muy grande, pues harás una serie de tareas específicas, igual te dedicas solamente, por ejemplo, a la comunicación, a la escritura de proyectos o a estar con los chicos y chicas, depende un poquito de la tarea específica que te asignen. Y por lo tanto, claro, necesitarás una serie de competencias específicas para ello. Ahora bien, si la organización es pequeña, y así sucede con la gran mayoría, yo lo que más valoro en, digamos, las personas que trabajan en este ámbito, y cada vez que encuentro a alguien así intento trabajar con él o con ella, es que sea gente multipropósito, porque en este trabajo no basta con saber solo hacer una cosa específica o solo estar dispuesto a hacer ciertas tareas específicas. Cada proyecto es distinto al anterior y muchas veces requiere tener la capacidad de construirlo desde cero e implementarlo hasta el final. Por lo que hay que saber y tener disposición a hacer absolutamente de todo, desde escribir una propuesta de proyecto para la comisión de igual 300.000 euros hasta dar una mano a limpiar el albergue en un intercambio en la que se alojaron los participantes. Esa es la realidad de nuestra pequeña organización. Hay que hacer todo lo que se requiere en un proyecto o al menos saberlo hacer todo uno mismo. Hay que tener, yo creo que también, capacidad de relacionarse con personas de diversos ámbitos y culturas. Mi trabajo al final es un trabajo con y para personas. Por un lado, los proyectos internacionales requieren la capacidad de crear una buena red de contactos, porque al final siempre estarás relacionándote con otras personas en el trabajo, discutiendo y proponiendo ideas, haciendo reuniones y así que mejor trabajar con personas de calidad. Y por otro, los principales beneficiarios son jóvenes de muchos países distintos, cada uno con su vida, sus intereses, su cultura, sus problemas, sus sueños. Me he encontrado de verdad tratando desde niños de 15 años que viajan solos por primera vez hasta discutir el programa Erasmus con el actual director del programa en Bruselas. Todas las personas de cualquier edad son distintas, tienen necesidades y características específicas y hay que tenerlo en cuenta o saber tenerlo en cuenta para poder ofrecerles algo que sea relevante para ellas. Luego también valoro muchísimo que las personas tengan interés por mantenerse actualizado, porque al final trabajar en el ámbito de la educación tal y como lo hacemos nosotros, que de cierto modo yo diría que esto se podría considerar la vanguardia en muchas pruebas que se están haciendo a nivel educativo, y con jóvenes requiere comprender la realidad en constante cambio en la que vivimos, al menos si se quiere ofrecer algo relevante para ellos y para ellas. Hay que estar al tanto tanto de los intereses como de las problemáticas de la juventud, de los cambios en los programas que nos financias, de las tendencias educativas y de muchísimas otras cosas. Luego también valoro un montón la llamada growth mindset o mentalidad de crecimiento. La verdad es que esto requeriría una explicación un poco más extensa. Se basa sobre todo en la idea de la búsqueda de mejora constante. Pero bueno, estoy seguro de que si buscáis por internet podéis encontrar un montón de información. También valoro mucho la creatividad y la capacidad de innovación para poder crear programas y proyectos que se diferencien del resto, especialmente en un sector que es el ámbito de la juventud con proyectos internacionales que cada vez está más saturado. Es decir, ya no basta solamente conseguir un modelo predefinido como si una fábrica se tratase, sino que hay que tener la capacidad de hacer propuestas únicas y relevantes para los jóvenes y además que tengan un impacto real sobre el máximo número de personas posibles. Y por último, y yo creo que es la única competencia técnica que sí que es verdad que es muy, muy útil, es la capacidad o el conocimiento sobre gestión de proyectos. Estas son algunas de las competencias que más valoro, pero sinceramente en mi trabajo se combinan muchísimas más al tener que hacer nosotros absolutamente todo. Como habéis visto, no creo que sean necesarias grandes competencias técnicas, sino que creo que mi trabajo más bien requiere mucha pasión, dedicación y sobre todo deseo de mejorar constantemente sin tenerle miedo a absolutamente nada. Aunque hoy en día no trabajo directamente con algo relacionado con la historia, sí que es verdad que estudiar el grado pues, me aportó algunas competencias y conocimientos que me son útiles todavía hoy. Primeramente destacaría el conocimiento general. La historia al final entremezcla muchísimos saberes distintos como economía, antropología, sociología, etnología, política, arte. Y esto me aportó una visión y un conocimiento generalista para comprender la realidad de las personas tan diversas con las que tengo trato.
Y también me permite, junto a mi interés personal, que yo la verdad soy una persona un poquito curiosa, ¿no? Y me gustan muchísimas temáticas distintas, te permite poder mantener una conversación de un buen nivel sobre temáticas distintas. Creo que esto de verdad que marca muchas veces la diferencia a la hora de aportar valor tanto a jóvenes como personas de otras organizaciones o de instituciones con las que trabajo. Otra que creo que es importante es la gestión de información, es decir, la capacidad de buscar, seleccionar y sintetizar información. Para poder llevar a cabo nuestros programas y ganarme el sueldo, es necesario adquirir fondos de programas como Erasmus Plus. Estos programas en general requieren preparar y escribir un proyecto que, puesto de un modo muy simple, se basa en completar un formulario de preguntas preparado por la entidad que financia. Los fondos son limitados y las organizaciones como la mía compiten por obtenerlos. Por lo tanto, es clave tener la capacidad de expresarse de un modo claro, conciso, preciso, atractivo y además bien informado, de modo que alinee la construcción de tu propio proyecto con los objetivos de la convocatoria. Porque al final tienes que convencer a evaluadores. Al fin y al cabo, siempre que me preparo un proyecto, aparte me siento como preparando una especie de trabajo para la universidad. Y el trabajo práctico de escritura que llevamos en las distintas asignaturas de la facultad fue útil para simplificar esta curva de aprendizaje para preparar proyectos que ganen fondos, ya que muchos de los principios que aprendí en la facultad los aplico aún hoy, como el rigor a la hora de citar la información, la habilidad de ser sintético y conciso, la búsqueda de información relevante. Por otro lado, algo que yo pienso que fue muy positivo de hacer el grado de historia fue el ser parte de un grupo de personas que tenían mentes inquietas. En la facultad tuve la suerte de coincidir con compañeros y compañeras con ideas y perspectivas bien articuladas y en ocasiones distintas a las mías, con los que era muy enriquecedor conversar o simplemente escucharles hablar, pero también además con profesores que transmitían su pasión por su trabajo y por ir más allá de los límites de lo conocido. Una pasión en la que hoy en día la verdad es que me siento muy representado. Por último, estudiar historia me llevó a realizar mi primera experiencia Erasmus, algo que supuso un punto de inflexión en mi vida personal y profesional. Fue especialmente útil, de hecho, realizar mis prácticas en la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Cagliari, que fue donde hice mi primer Erasmus, en Cerdeña, Italia. Tuve la oportunidad de ver cómo funcionaban estos programas internacionales desde dentro y trabajar mano a mano con profesionales del sector. Aún así, lo más importante es que descubrí lo que verdaderamente me gustaría hacer en mi vida, ¿no? Descubrí un poco mi pasión, mi propósito, que es intentar darle la oportunidad a otras personas para que salgan de su zona de confort, adquieran habilidades y experiencias que normalmente en el sistema educativo no puedes obtener y que además experimenten la maravillosa diversidad de culturas que componen el mundo. Bien, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya contado algo que sea relevante para vosotros y para vosotras en estos minutos. Si hay algo que os haya interesado, sinceramente no tengáis ningún reparo en contactarme. Podéis contactarme a través de las redes sociales de la organización o de LinkedIn. También dejaré por ahí mi email, de modo que me podáis contactar por email y os responderé a cualquier pregunta que tengáis. También estoy más que abierto a, no sé, contaros más sobre cualquier de los puntos de la organización o de mi vida, lo que consideréis útil, pues no tengáis vergüenza en preguntar. Que yo al final también estuve en la posición en la que estáis vosotros ahora mismo en el pasado. También además os invito a que nos sigáis en Bregal, un poco de promoción, pero es importante, porque abriremos muchas oportunidades para vosotros, gente joven de entre 18 y 30 años sobre todo, el año que viene. Así que igual podéis vivir una experiencia Erasmus con nosotros, que sería algo que me encantaría. Bien, entonces con todo esto cierro aquí. Un saludo, muchas gracias por la atención y hasta pronto.